Hoy voy a predicar un tema que he titulado Maridos de alquiler. Maridos de alquiler. Una de las razones por las que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es que no esconde absolutamente nada. La Biblia revela los grandes éxitos, pero también los grandes errores, horrores, yerros de los hombres y mujeres que aparecen en él. La Biblia no trata de ocultar nada, tanto lo bueno como lo malo, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, está plasmado en las páginas de la palabra de Dios. Esa es una de las razones por las que nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Por eso vamos a encontrar historias de bendición, de éxito, de santidad, de espiritualidad. Pero también vamos a escuchar y a encontrar historias que no son tan espirituales o que no son tan de éxito y de victoria. Dicen que una vez en el cielo había una gran fila para entrar, formada de hombres machos de pelo en pecho como todos los que estamos aquí. Una gran fila para entrar al cielo. Ya las mujeres habían entrado hace rato, ¿verdad? Y un ángel se aparece ahí a la entrada y dice lo siguiente: señores, todos los que en la tierra fueron gobernados por sus esposas, hicieron lo que sus esposas le ordenaron, estuvieron bajo el pie de sus esposas, pásense para esa otra fila. Y todo el mundo se pasó, excepto uno. Solo uno quedó en la fila. Y viene el ángel y le dice: oye, te felicito, fuiste la única persona que no se dejó doblegar por su esposa en la tierra. Y le dice el hombre: no, fue que yo le pregunté a mi esposa que en cuál fila quería que yo estuviera y ella me dijo que en esta. Bueno, ¿sabes, iglesia? La Biblia me enseña que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Y la Biblia habla de un gran hombre, pero que tu nombre significaba engañador. Me refiero a Jacob, el nieto de Abraham. Está Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir al capítulo 29 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 29, y vamos a leer a partir del versículo 16. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. En otras palabras, peor es nada. Mejor que cojas a ti, que te recoja a ti como hijo, como yerno. Peor es nada. Bendito suegro, ¿verdad? 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me diste a la más fea? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? Porque tú eras un engañador. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. La historia de Jacob es una historia de una persona que desde el vientre de su madre estaba luchando, estaba trabajando para usurpar lo que no le correspondía. La Biblia dice que su mamá
Rebeca era una mujer que al quedar embarazada tenía en su vientre una pareja, tenía gemelitos. Y cuando nacieron aquellos niños, dice la palabra que nació primero uno a quien le pusieron Esaú. Pero detrás venía Jacob, agarrado del talón, tomado del talón de su hermano, peleando, luchando desde ahí, desde el vientre de su madre, peleando, luchando un lugar que no le correspondía. Más adelante dice la Biblia que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Primogenitura era el derecho de herencia, el derecho de tener una herencia doble, una herencia mayor que de cualquiera de los otros hijos o de los otros hermanos. A través de una treta, Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Y más adelante, la Biblia dice que Jacob entró a la tienda de su papá, Isaac, para robarle la bendición que le correspondía a Esaú. Engañó a su padre, engañó a su papá. No solamente tuvo la primogenitura, sino también la bendición, pero robado a través de engaño. Repito, el nombre Jacob significa engañador, uno que engaña. Tenemos que entender, iglesia, que lo que nosotros hacemos humanamente, tarde o temprano nos va a afectar espiritualmente. Lo que nosotros hacemos en nuestra fuerza nos va a afectar. Cuando Dios se ha decidido a bendecirte, no necesitas facilitarle las cosas. Dios había decidido bendecir a Jacob. Dios había decidido hacer cumplir una promesa que le había dado a su abuelito Abraham. Dios había determinado que Jacob iba a ser bendecido. Pero Jacob metió la mano. Jacob quiso ayudarle a Dios. Jacob quiso apurar las cosas. Y lo que nosotros hacemos humanamente, tarde o temprano, nos va a dar resultados negativos o positivos espiritualmente. Jacob trató de tomar lo que Dios ya había decidido hacerlo. Yo quiero decirte, mi amado, que si Dios ha determinado bendecirte a ti, a los tuyos, tu negocio, tu familia, tu liderazgo, tu iglesia, lo que sea, si Dios ya determinó bendecirte a ti, quédate tranquilo, porque nada ni nadie te va a robar la bendición. La bendición vendrá sin ayuda de nada, sin ayuda de nadie. La bendición vendrá. Encontramos en esta historia una gran cantidad de errores y horrores que trajeron consecuencias. El primero de ellos fue olvidarse del precepto divino con respecto al matrimonio. Dios había dicho en capítulo 2, versículo 24 de Génesis, Dios había dicho, por tanto, no por tonto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, diga su mujer. ¿De cuántas habla? Una, singular. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pastor, pero ¿por qué desde Génesis hasta terminar todos los libros del Antiguo Testamento? Los hombres tenían hasta 2, 3, 4 esposas. Practicaban la bigamia, practicaban la poligamia. ¿Por qué tenían concubinas, esposas, concubinas? No se limitaban a una, a su mujer, a su esposa. Por una tradición, por un error, por no tener presente lo que Dios había dicho. Si bien es cierto, en la ley más adelante Dios prohíbe eso, pero en ese entonces no existía la ley. Pero por tradición ellos habían recibido la enseñanza de que el hombre tendría una esposa, una mujer. Pastor, ¿y por qué entonces Dios aceptó y bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a todos esos que tuvieron 2, 3, 4, 5 esposas, tuvieron concubinas, tuvieron un montón de mujeres? Algunos dirán, ¡ay, charitica, que yo no nací en ese tiempo! Si su esposo dijo amén, denle un codazo, mi hermana. Eso se llama la permisiva voluntad de Dios. Dios nos creó a diferencia de los animales y de la otra creación
con el libre albedrío. Tú decides si pecas o no pecas. Tú decides si diezmas o no diezmas. Tú decides si oras o no oras. Tú decides si eres santo o no eres santo. Dios no te va a obligar a nada. Dios te creó con libre albedrío. Y el libre albedrío significa que tú puedes hacer la perfecta voluntad de Dios o la permisiva voluntad de Dios. Cuando hablamos de perfecta y permisiva, tenemos que decir que la perfecta voluntad de Dios es lo que Dios quiere que suceda. Y la permisiva voluntad de Dios es lo que Dios permite que suceda. Por insistencia. Por insistencia. Dios, dame la esposa que yo necesito. Dame la mujer que me haga feliz, con la que yo pueda servir. Pero Señor, que sea Carmencita. Insiste, insiste, insiste. Hasta que Dios le dice, tome Carmencita. Y después no sabe qué hacer. Señor, ¿te la llevas o te la mando? Señor, ilumínala o elimínala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú insististe. La Biblia enseña que el pueblo de Israel en una oportunidad comenzó a pedir rey, cuando la voluntad de Dios era que existiera siempre una teocracia, no una monarquía, ni democracia, ni nada de eso. Pero el pueblo comenzó a gritar y a decir, queremos rey, todas las naciones tienen rey, nosotros también queremos rey. Y dice la Biblia que Dios le dice a Samuel, el profeta, déjalos que tengan rey, déjalos que Saúl se convierta en su rey, pero diles que ese rey los va a hacer sufrir, ese rey los va a castigar, ese rey los va a esclavizar. La perfecta voluntad de Dios es lo que Dios quiere que suceda. La permisiva voluntad de Dios es lo que Dios permite que suceda por influencia del hombre. Porque nosotros queremos guiar a Dios, ordenarle a Dios, decirle a Dios cómo hacer las cosas, en qué momento hacer las cosas, de qué manera hacer las cosas. Aunque todavía no estaba la ley, ellos tenían la tradición de que marido y esposa, una sola esposa. Pero Jacob terminó aquí con 2 esposas y 2 concubinas. Terminó con Raquel y con Lea, con Bilha y con Zilpa. Raquel era el ama, la jefa de Bilha. La Biblia dice también que Zilpa era la criada de Lea. En aquel entonces, cuando una mujer no podía dar a luz, la Biblia dice que existía lo que se llamaba la subrogación. La subrogación era que la criada más importante de esa mujer podía tener un hijo en lugar de la mujer. O sea, un vientre de alquiler. Vientre de alquiler. Pero esa no era la voluntad de Dios. Esa no era la perfecta voluntad de Dios. Mi amado, la Biblia dice que la voluntad de Dios, la perfecta, dice Romanos 12:2, que la perfecta voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Cuando algo es la voluntad de Dios en tu vida, eso te va a bendecir, eso te va a enriquecer, eso te va a dar victoria. Todo lo que emprendas será prosperado, vivirás en bendición. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Estarás haciendo la perfecta voluntad de Dios en tu negocio, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu liderazgo. Estarás haciendo la perfecta voluntad de Dios. O has estado torciéndole el brazo a Dios para que haga las cosas a tu manera. A tu manera no van a salir. A tu manera vas a fracasar. Pero a la manera de Dios vas a ver la gloria. Vas a vivir en victoria y vas a ser bendecido. Amén. Aleluya. Dice la Biblia que Dios permitió todas estas cosas. Dios permitió que eso sucediera. Por eso Jacob se casó con Lea, pero por un engaño. Pastor, ¿cómo fue eso? En aquel entonces, la novia se cubría desde la cabeza hasta los pies con su vestido de novia.
pero también con un velo. Por eso hoy en día, en los matrimonios, los hombres levantan el velo para ver si es ella. Sí, sí es. Para estar seguro. En aquel entonces, el novio esperaba a la novia en su recámara de amor, de luna de miel. La fiesta y la luna de miel duraban 7 días. Y la mujer entraba vestida desde la cabeza hasta los pies con un velo en la noche, en oscuridad total. Ahora, aunque fuera de noche y aunque fuera con velo, yo no entiendo cómo Jacob no se dio cuenta. Para mí que dijo, hágase tu voluntad, Señor. Porque a la mañana, mira lo que dice el versículo 25. El versículo 25 dice, venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Sí, todo lo que el hombre siembra también va a recoger. El engañador fue engañado. ¿O se dejó engañar? ¿O disfrutó el engaño? A la mañana siguiente se da cuenta que era Lea, la hija mayor, no Raquel. Y él estaba enamorado de Raquel. Al punto que, como dice la palabra, y lo estábamos leyendo ahora, en el versículo 20 dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Trabajó por ella 7 años, pero se le hicieron como un día, porque la amaba. Eso pasa siempre, ¿verdad? En los noviazgos. Cuando están requete mega archi super enamoraditicos, no hay sacrificio. Usted hace lo que sea. Hace lo que sea. Cuando mi esposa Ruth y yo nos hicimos novios, que ella llegó a buscarme a mí para... Ella vivía en Tejar del Huarco de Cartago. Era de donde estaba la carpa, donde yo estaba predicando la campaña, como 3 kilómetros. Y yo recuerdo que, por supuesto, como buen pastor, cada noche yo la iba a dejar esos 3 kilómetros. Más de una vez me dejó el autobús de regreso. Y yo me venía caminando y no sentía nada. No me arrepentía de nada. No me dolía nada. ¿Por qué? Porque estaba y estoy enamoradito. Aleluya. 40 años no es nada. Este año cumplimos 40 años. Pero se me hicieron como pocos días. Él estaba enamorado. En segundo lugar, encontramos aquí una lección más. Emociones afectan corazones. Cuando nos dejamos dominar por nuestras emociones, eso va a afectar, para bien o para mal, nuestras acciones, nuestro corazón. Por eso la Biblia dice claramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero emociones incorrectas, emociones erradas, emociones de herida, emociones afectan nuestros corazones. Nosotros no somos responsables de lo que nos sucede, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Tú no tienes la culpa que te hieran, que te agredan, que te critiquen, que te roben, que murmuren de ti, que te hagan un daño. Tú no tienes la culpa de lo que sucede. Tú no eres responsable de lo que sucede, pero sí eres responsable de cómo reaccionas a aquello que te sucede. Y Lea y Raquel reaccionaron en formas negativas, con emociones heridas, con dolor en su corazón. Aquí vemos dos situaciones agobiantes. Dice la Biblia que una era menospreciada
y la otra era estéril. Capítulo 29, versículo 31. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Menospreciada y estéril. Las dos condiciones culturalmente eran igual de agobiantes, de terribles. Porque en la cultura judía una mujer era una fábrica de hijos. Si no tenía hijos no servía para nada. Si no tenía hijos era una persona definitivamente bajo una carga, bajo un agobio. Lea era menospreciada. Imagínense que la Biblia dice que cuando Lea tuvo su noche de bodas con con Jacob, al término de los 7 días, Jacob la dejó para estar con Raquel. Solo pasó la luna de miel. A los 7 días, Jacob la dejó para estar con Raquel. Y trabajó otros 7 años a favor de Labán para poder tener a Raquel. Pero ahora tenía a Lea y a Raquel. Tenía 2 esposas. Una menospreciada y otra, lamentablemente, estéril. Pero las dos condiciones eran igual de agobiantes. Por eso la palabra de Dios me habla de que Lea comenzó con un espíritu de competitividad. Competitividad. Y eso es sano, pero también puede ser malo, dependiendo de tu decisión, dependiendo de la razón como estás actuando. Hay que ser competitivo, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que pelear por nuestro futuro, por nuestro destino. Tenemos que esforzarnos cada día. Pero hay una competencia o una competitividad que no es sana, como la que tenía Lea. Lea quería tener hijos solo para recobrar a Isaac. Ella quería tener hijos y a base de hijos hacer que su esposo Isaac regresara a su casa. Oh, perdón, sí. Ustedes saben. Me gusta que estén así atentos, ¿verdad? Los estaba probando. Dice la Biblia en el capítulo 29, versículo 34, concibió Lea otra vez y dio a luz un hijo. Dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Luego en el capítulo 30, el versículo 20 del capítulo 30, dice, y dijo Lea, otra vez que quedó embarazada, dio otro bebé. Dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Tener hijos para atraer y sostener a su marido. Esa era la condición, esa era la razón por la que Lea estaba teniendo hijos. Iglesia, cuando nosotros hablamos de competitividad, tenemos que estar muy ubicados en lo que respecta a cuáles son las motivaciones por las que estamos haciendo algo. Si tu motivación es sana, si tu motivación es de verdad para bendición, para edificación, Dios te va a respaldar. Pero si tu motivación es solamente porque estás enojado, porque quieres golpear a otro, porque quieres demostrar algo, estás en un error. El diccionario dice que competitividad puede ser rivalidad o competencia intensa para alcanzar un fin. No me importa cómo, pero yo voy a alcanzar ese fin. Lea comenzó a competir de esa forma. Y Raquel tuvo envidia. El versículo 1 del capítulo 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Eso es un eufemismo, llégate a ella. Cuando la Biblia habla de llegarse a ella, de conocer se refiere a tener relaciones sexuales. Un eufemismo es una forma de decir
algo que no suene tan chocante. En los tiempos antiguos, en esa cultura, decir relaciones sexuales, era terrible. Entonces, para no decir relaciones sexuales, la Biblia dice, la conoció, se llegó a ella. Palabras así. Entonces, Raquel, dice la Biblia, tuvo envidia. Lea, un espíritu de competencia insano. Raquel, envidia, un corazón afectado de envidia. Un corazón que lamentablemente estaba respondiendo en una forma equivocada. La envidia es como la codicia, y la codicia es desear lo que otro tiene y yo no tengo. Desear, por eso la Biblia dice en los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer, la casa, el ganado, no codiciarás nada de tu prójimo. Y ese es el problema de muchos, que por envidia quieren tener una casa mejor, un carro mejor, que por envidia quieren tener lo que otro tiene. Ese no se merece esa casa, ese no se merece ese carro, ese no se merece ese puesto, yo me lo merezco. Eso es pecado. Así que nosotros tenemos que aprender, iglesia, a agradecer lo que tenemos. Porque cuando agradecemos lo que tenemos, Dios nos va a dar lo que no tenemos. Dios será fiel. Agradece lo que tienes, agradece lo que Dios te ha dado. Y de camino viene Dios con más bendición. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Lo que se siembra se recoge. Nuestras emociones pueden afectar nuestros corazones. Y en tercer lugar, las cosas tienen que ser a la manera de Dios. Dios hace las cosas bien hechas. Y si nosotros metemos la mano, lo echamos a perder. Nosotros tenemos la unción de la potasa. Lo que tocamos, lo echamos a perder. Dejemos que sea Dios quien haga las cosas. En tu negocio, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, en tu familia, en tu liderazgo, en tu iglesia, en todo. Capítulo 30, versículo 14. Capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega. Rubén era el hijo mayor de Lea. Tenía como 5 años en ese momento. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: bueno, pues entonces dormirá mi esposo contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, eufemismo, tengamos relaciones, porque a la verdad te he alquilado. Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Dormir no es de dormir, era de, ya sabe qué, otro eufemismo. O sea, lo menos que hicieron fue dormir. Un marido de alquiler. Yo me imagino que Jacob decía: ay, me siento como un objeto. Me siento usado. Me siento usado. Pero de ahí que se haga la voluntad del Señor. Mandrágoras. Mandrágoras era un fruto silvestre. Un fruto silvestre que crecía por todo lado. Y había la costumbre, la tradición, había el pensamiento de que era un afrodisíaco. Y que además de ser un afrodisíaco que impulsaba, motivaba el sexo, también ayudaba a la esterilidad de las mujeres. Ese era el pensamiento, esa era la tradición. Y no nos burlemos, porque en este tiempo hay hojas de esto, hojas de lo otro, aquí que allá, para que sea fuerte, para que sea macho, para que sea vigoroso. ¿Verdad? Ella dijo:
si tengo las mandrágoras de Rubén, voy a dejar de ser estéril. Voy a tener la fuerza para concebir. Y dice la Biblia entonces que esa tarde, esa noche, Raquel alquiló a su esposo. Es increíble, iglesia, es increíble porque en una sociedad patriarcal que rayaba casi la misoginia, sucedía esto. Misoginia significa odio a la mujer, aversidad a la mujer. La sociedad patriarcal es aquella que se funda a través de los hombres, donde el hombre manda, donde el hombre dirige, donde el hombre maneja, donde el hombre toma toda decisión y la mujer es anulada. Los tiempos bíblicos nos hablan de gente, culturas, de sociedades patriarcales. No está hablando de misoginia, de odio a la mujer. No era odio a la mujer, simplemente que su sociedad, su cultura era: el hombre es el que tiene derechos, la mujer no tiene derechos. Es increíble que en una sociedad patriarcal sucediera esto. Dieran a un hombre en alquiler. Dieran a un esposo en alquiler. No, la mujer tiene influencia. La mujer es poderosa. ¿Ah? En una sociedad así, que mujeres doblegaran a este hombre, porque la Biblia dice que lo obligaron a tener relaciones con Lea, tuvo que tener relaciones con Raquel, tuvo relaciones con Silpa, tuvo relaciones con Bila, o sea, con 4 mujeres tuvo relaciones y al final tuvo 12 hijos, ahí son las 12 tribus de Israel. El hombre andaba jaladitititico de tanto esfuerzo. Debilucho el pobre. Ya no soportaba. Y todavía le sale Lea: te acabo de alquilar, así que vamos para la cama. Hágase la voluntad del Señor, dijo. Raquel tomó las mandrágoras, pero la que tuvo hijos fue Lea. Porque dice la Biblia en ese capítulo 30, dice la palabra de Dios que, versículo 17, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo y luego dio el 6.º, 2 más. O sea, una se comió las mandrágoras y otra tuvo los hijos. ¿Por qué? Porque no era como pensaba Raquel. Era de acuerdo al plan de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un destino para ti. No tienes que apurarlo, no tienes que manejarlo, no tienes que manipularlo, tienes que esperarlo. Por eso la Biblia dice en el versículo 22, y se acordó Dios de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios. Y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Pero dice el versículo 22, se acordó Dios de Raquel. Esa frase, se acordó Dios, no es olvido, es que Dios tiene un momento. Dios no se había olvidado de Raquel, así como Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene presente en su corazón, pero hay un momento para que se abran los cielos. Hay un momento para que venga la respuesta. Hay un momento donde Dios se acordará, no de que tú existes, sino de que te ha hecho promesas y Él honrará la promesa. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Se acordó Dios de Raquel. Se acordó Dios de Raquel. Después de tanto esfuerzo, después de tanta manipulación, Raquel se dio cuenta que no eran las mandrágoras. Raquel se dio cuenta que no eran esos frutos silvestres. Raquel se dio cuenta que no era el esfuerzo humano, que no era manipulando o recriminándole a su esposo. Raquel se dio cuenta que ella estaba bajo la gracia de Dios. No son mandrágoras. Son milagros los que vienen para cada uno de nosotros. No son mandrágoras, son milagros los que Dios tiene esperando para ti. Se acordó Dios de Raquel. Así Dios te tiene en memoria. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que Él te ha prometido, Él
lo cumplirá. Se acordó Dios de Raquel. Ahí dijo Raquel, de verdad que no son las mandrágoras, no son los artificios humanos, no son los movimientos humanos, no es lo que yo pueda hacer en mi fuerza, en mi esfuerzo, en mi tradición o en mi religión. Es solo por la pura gracia de Dios. Dios no pasará por alto. Él se acordará. Él tiene un momento para decir que se abran los cielos y todo lo que te he prometido venga sobre ti en abundancia. Puedes darle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo quiero invitarles, por favor, a que inclinen su rostro, comiencen a darle gracias a Dios por lo bueno y lo misericordioso que Él es. Mientras todos están alabando y adorando al Señor, yo quiero tener el privilegio de guiar en una oración muy especial a aquellas personas que tal vez hoy vienen por primera vez, o es la segunda, la tercera vez. Personas que dicen, pastor, yo me siento alejado de Dios, yo he cometido errores, yo he vivido confiando en mandrágoras y no en el poder de Dios. He puesto mi fe y mi confianza en lo humano, en lo tradicional, pero no en el Dios que está en el cielo. Cuando tú decides poner tu vida y tu destino en las manos de Dios, las cosas van a cambiar. Si nunca lo has hecho y hoy por primera vez tú quieres hacerlo, voy a pedirte que repitas con nosotros esta oración. Todos juntos. Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Has dado a Jesucristo tu Hijo para salvar, para perdonar, para dar vida eterna. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal y te doy gracias por la vida eterna. Amén. Amén. Denme un aplauso de bienvenida a todas las personas que han orado con nosotros. Por cierto, quisiéramos pedir un favor, un gran favor a todas las personas que hoy nos están visitando, nos están honrando como visitas, o es la segunda o la tercera vez que vienen aquí a esta casa, el Centro Evangelístico. Si tú estás aquí por primera vez, queremos darte una bienvenida. Queremos acompañarte, queremos tomarnos un fresquito contigo, darte una información importante, orar, bendecir tu vida. Y para eso te vamos a pedir que nos acompañes con las personas que están identificadas con esas camisetas blancas que dice bienvenidos, que nos acompañes en esa puerta. Ahí vamos a tener unos minutos, 3, 4, 5 minutos lo más, para saludarte, para conocerte, para bendecirte, para ponernos en tus manos, para ponernos en tu servicio. Pongámonos todos de pie. Mientras todos están de pie, todas las personas que hoy nos visitan, todas las personas que quieren tener ese contacto primero con esta casa, con nuestros pastores, por favor, acompáñenos. Ve y sal por aquella puerta. Ahí tenemos una salita preparada para tomar 3 o 4 minutos nada más. Orar por ti, bendecirte. Mientras tanto, levanta tus manos. Vamos a decirle, Señor, no creemos en las mandrágoras, creemos en tu poder. Renunciamos a las mandrágoras y caminamos en tu palabra. Levanta tus manos y adora al Señor.